Buenos días, mis queridos amigos y hermanos de la Iglesia Cristiana La Fe. Le habla su pastor Lenín González y el tema que vamos a tratar ahora se titula El gran silencio de Dios. Y nos vamos a basar en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículos del 5 al 6, en la versión Nueva Traducción Viviente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Padre, gracias, Señor, por esta preciosa palabra, la cual, oh Dios mío, has preservado hasta este día para que la podamos compartir en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. A manera de introducción, vamos a decir el nombre de algunos personajes que intervienen en esta lectura. El profeta Malaquías. Malaquías significa mi mensajero o mi ángel. Elías significa Dios es el Señor. Zacarías significa Dios se ha acordado. Elizabeth significa Dios es mi plenitud. Juramento de Dios también significa. Juan significa la gracia o misericordia del Señor. A través de la historia bíblica se han presentado varios silencios de parte de Dios. El primero que podríamos mencionar es los 400 años de esclavitud de Israel en Egipto. El segundo silencio podrían ser otros 400 años entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Y el tercer gran silencio de Dios serían los 2000 años que han pasado entre la muerte del apóstol Juan y los días de la actualidad. El silencio intertestamentario de Dios, es decir, entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, duró 400 años, como ya lo dijimos anteriormente. Y inició desde el profeta Malaquías hasta cuando el ángel de Dios habló sobre el profeta Juan el Bautista. Ahí Dios rompió el silencio y vemos que fue para decir algo muy importante. Está en Lucas capítulo 1 del 11 al 13. Dice, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó, se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Aquí está haciendo referencia a Juan el Bautista, el profeta. Vamos a resaltar algunas características importantes de Juan el Bautista. Número 1, profeta del Dios vivo porque hablaba al pueblo de parte de Dios. Otra característica, el hombre más grande de los nacidos de mujer, según el propio Jesucristo lo dijo en Mateo 11:11. La tercera característica era que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Esto me llama verdaderamente la atención. La cuarta característica, hizo volver a muchos al Señor de corazón y se bautizaban en las aguas. La quinta característica, con el espíritu y el poder de Elías, o sea que tenía esa presencia de Dios poderosa. Preparó a la gente para la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inclinó el corazón de los pobres hacia los hijos, sería la séptima característica.
La octava característica, era pariente de Jesús. Y la novena característica, su gran milagro. Dicen muchos que Juan el Bautista no hizo ningún milagro, a pesar de ser un profeta de Dios. Sin embargo, yo considero que su gran milagro fue nacer de padres ancianos que no podían tener hijos, según Lucas 1:7. De estas características, ¿cuáles tú tienes como cristiano, como hijo o hija de Dios? Fíjate, ahí dice que era pariente de Jesús. ¿Nosotros seremos parientes de Jesús? Yo creo que sí, porque dice la palabra que somos hijos de Dios. Y Jesucristo era hijo de Dios. Por lo tanto, somos hermanos del Señor. Y somos coherederos juntamente con Cristo. Por lo menos esa característica deberías tener. Otra que podrías tener es la de hablar de parte de Dios. No tanto como ser un profeta del ministerio profético, pero sí yo creo que predicando las buenas nuevas de salvación, podrías hablar de parte de Dios a la gente para que se arrepienta, como hizo el mismo Juan el Bautista. ¿Cuál era su gran mensaje? Fíjense el gran mensaje de Juan el Bautista. Según Mateo 3:2, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oye, pero cualquiera diría, ese mensaje sí es simple, sí es sencillo, pero qué importante es. No era un mensaje elaborado, ni sofisticado, ni complicado, ni glamoroso, ni extenso. A veces buscamos mensajes superficiales o super especiales, perdón, pero no es necesario un mensaje tan rebuscado. Un mensaje sencillo que mucha gente pueda entender, que la mayoría de la gran gente pueda entender, es suficiente para llegar a los pies de Cristo y reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Podríamos decir que el gran silencio de Dios comenzó desde que el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis. Porque fue el apóstol Juan, en este caso, no es Juan el Bautista, sino el apóstol Juan el que escribió el libro de Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que desde ese momento hasta ahorita han pasado aproximadamente 2000 años. Y nosotros deberíamos entonces seguir ese ejemplo que dio Juan el Bautista. Y como conclusión podríamos decir, la voz de Juan era la voz de uno que clamaba en el desierto, según Juan 1:23. ¿Cuál desierto? Es el desierto espiritual por la que mucha gente está pasando en estos momentos, porque todo es un materialismo. Bueno, nosotros entonces podíamos también hacer como Él lo hizo y proclamar la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y dentro de este silencio de Dios pudiéramos estar haciendo entonces eco, rompemos ese gran silencio de Dios y seamos eco de ese mensaje de Juan el Bautista, como lo hizo el mismo Señor Jesús en Marcos 1:15, perdón. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio y creed en las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Fíjense que en consideraciones finales, pudiéramos decir en Apocalipsis 8:1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El silencio que se presenta por media hora en el cielo proclama una intensa expectación por los juicios que se avecinan. Si hasta ahora la intensidad de los juicios ha sido horrenda, lo que está por venir se irá incrementando y se tornará mucho peor de lo que nosotros estamos viendo. Allá cuando leímos la cita inicial de Mateo, de Malaquías 4, del 5 al 6, decía: si nosotros no nos volvemos al corazón a Dios, dice la palabra, dice allí, que haré caer una maldición sobre la tierra. ¿Y ustedes no creen que este coronavirus puede ser algo de eso, como un juicio de Dios? ¿Verdad? Y ahí estamos, pero todavía hay tiempo de convertirnos al Señor, que ese corazón
de verdad se arrepienta y volvamos nuestros rostros a Jesucristo, a Dios, y le busquemos para la salvación y la vida eterna. Como alabanza te recomiendo que termines esta reflexión con la alabanza de Marcos Vidal que dice: buscadme y viviréis. Vamos a buscar a Dios para la gloria de su nombre, pero de corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén.